es únicamente lo referente a la modificación del artículo 39 de la Ley de Biodiversidad. Por lo que pude ver antes de esto, con Juan estuvieron viendo sobre la Ley de Contratación Administrativa y el reglamento, ¿cierto? Entonces, bueno, un poco contarles que el artículo 39 estaba originalmente desde el 1998, cuando se emitió la Ley de Biodiversidad. Al principio, como fue cuestionada de inconstitucional y estuvo prácticamente 10 años sin poder aplicarse, uno de los artículos que no estábamos con mucha seguridad de cómo aplicar, porque no sabíamos cómo se comía eso, ¿verdad?, era el artículo 39. Y además porque la acción de inconstitucionalidad estaba interpuesta contra el artículo 22, que es el que crea el SINAC y toda su estructura, y la aprobación de estos contratos es resorte del Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Entonces, hasta que se resolvió la ley, fue que ya tuvimos un poquito de claridad sobre de qué se trataba el asunto. Cuando la Sala Constitucional resuelve y además la Contraloría en un artículo, perdón, en una recomendación, en un dictamen del año 2003, cuando don Carlos Manuel Rodríguez era ministro la primera vez, ya nos había dicho que la forma ideal de aplicación de este artículo 39 era mediante los procedimientos de contratación administrativa ordinarios y extraordinarios que están en la Ley de Contratación Administrativa. Nos ha costado un poco a la institución echar adelante en esto, aprender cómo se hace. Cuando en 2007, 2008, ya finalmente se resolvió la inconstitucionalidad, fue un reto para nosotros echar a andar este artículo y ver cómo lo poníamos a funcionar, cómo lográbamos este tipo de contratación, porque lo veíamos como una ventaja para la administración. Pensamos muchas veces en Chirripó, con la carencia de personal que tenemos, pensábamos, si tenemos una organización con la cual podamos contratar y esta organización se encarga de atender a los turistas, de hacer toda la cuestión de recibirlos, etcétera, el facilitar el asunto de la alimentación, pensábamos que a la administración le iba a liberar las funciones que teníamos, porque en aquel momento los guardaparques atendían turismo, y que además íbamos a tener un ingreso extra, ¿verdad?, que es el canon que recibimos a partir de la contratación. Entonces, en aquel momento nos pusimos las pilas, empezamos a trabajar, tocamos muchas puertas, intentamos muchos medios, hasta que como en el año 2012, creo que fue, ya logramos dar pie en bola. Creo que sacamos la primera licitación como en 2012, no me acuerdo, yo no sé si está presente, yo no me acuerdo, yo creo que era Luis con quien trabajábamos estas cosas al principio. Y pues fuimos echando para adelante y empezamos a aplicar el artículo 39. Cuando hicimos la primera licitación, la hicimos con el artículo original, con el 39 original. Después, este artículo fue modificado el año pasado. Ahorita vamos a ver cómo fue que se modificó. En el texto que ustedes van a ir viendo, todas las partecitas que están en verde es lo que agregó la modificación de este artículo, ¿ok? Es nuevo, por así decirlo. Mejoró la versión original, sobre todo con respecto a las garantías de las organizaciones comunales organizadas cercanas a las áreas protegidas, para que sean beneficiarias de obtener o de ganar, por así decirlo, estas contrataciones. Entonces, vamos a ir despacito, poquito a poco, por el artículo 39, que fue lo que me solicitaron. Entonces, este artículo 39 lo que dice es, con respecto a concesiones y contratos, que se autoriza al Consejo Nacional. Recuerden que el CONAC es la instancia máxima del SINAC, ¿verdad? Entonces, como autoridad, es a ellos a quienes se les autoriza
la aprobación de contratos y concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro de las áreas silvestres protegidas estatales. Entonces, vamos delimitando de una vez, bueno, no solo quién es el órgano encargado para autorizarlos o para aprobarlos, en este caso, ¿verdad? Que tiene que conocerlo y mediante acuerdo aprobar lo que se someta a su consideración. Con respecto a los contratos, creo que no hay mucha claridad exactamente si podría haber un contrato fuera o independiente de los métodos de contratación administrativa, porque como ha dicho la Contraloría, por excelencia el método de contratación es el de las formas que están contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, y entonces a ellas son a las que tenemos que apegarnos para autorizar o para contratar este tipo de servicios. A estas alturas, supongo, porque disculpen, no he participado del resto de las charlas, pero que ya han hablado de lo que son los servicios y actividades no esenciales, separándolas de las que sí son esenciales que el Estado tiene que brindar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de actividades o servicios no esenciales, son aquellos que la ley no le da como competencia exclusiva al Estado, ¿ok? Hay competencias que son inherentes, que son propias, que son exclusivas, que por ley están destinadas para que el Estado en su potestad de imperio las ejerza, como el control, por ejemplo, como el cobro de las entradas a las áreas protegidas, y esas son competencias que no se pueden delegar, no se podrían otorgar para que un tercero preste ese servicio. Contrario a eso, tenemos otras actividades como las que ya vamos a ver, por ejemplo, atención de turistas, un parqueo, servicios sanitarios, que son actividades no esenciales, de las que tiene que cumplir el Estado, ¿verdad? De las que tiene asignadas por ley, y que perfectamente podría brindarlas un tercero con quien se contrata por estos métodos para que brinde esos servicios. Entonces, otra limitación o otra condición que nos va poniendo el artículo es que estas contrataciones es dentro de las áreas silvestres protegidas estatales, ¿ok? Entonces vamos delimitando. Ayer Gendry me hacía una pregunta que yo se la entendí como hasta el final, porque fue cuando se refirió a un terreno de patrimonio natural del Estado, pero fuera de área silvestre protegida. Entonces vemos que esta figura, al contrario de la del permiso de uso, es exclusiva para ser aplicada dentro de las áreas silvestres protegidas estatales, porque así lo establece la ley, así lo limita el 39. Ok, aquí está la excepción de las que les hablaba hace un ratito, ¿verdad? El mismo artículo dice que, excepto el ejercicio de las responsabilidades que la ley le encomienda al Poder Ejecutivo por medio del MINAE, tales como la protección, la vigilancia, la definición y el seguimiento de estrategias, los planes y los presupuestos de las áreas de conservación, todas las otras actividades podrían someterse a contratación. Dice que de igual forma nunca puede otorgarse una concesión que implique la autorización de acceso a los elementos de la biodiversidad en favor de terceros. Entonces esto queda completamente excluido también y es una materia regulada por la Ley de Biodiversidad. Dice que tampoco se pueden construir edificaciones privadas. Entonces, si eventualmente el Estado decidiera someter, vamos a verlo más adelante entre las actividades, por ejemplo, construcción de senderos, o creo que, no sé, se me ocurre que tal vez un edificio donde pueda brindarse el servicio de hospedaje, tiene que ser una edificación propia de la administración, no una edificación privada, en el sentido de que es exclusivo para las instalaciones de la administración del área protegida. Eso también está en la ley de parques nacionales, del servicio de parques nacionales. Entonces, tenemos que los servicios y las actividades no esenciales, el artículo 39 dice expresamente cuáles son. Entonces, recuerden que ayer cuando estábamos hablando de los permisos de uso,
fuimos al decreto, al reglamento, y el reglamento enumeraba cuáles son las actividades posibles de dar como capacitación, cuáles como investigación y cuáles como ecoturismo. ¿Se acuerdan que hay un listado? Ok, de igual forma, pero más restrictivo todavía, es este artículo 39. ¿Por qué? Creo que con Juan Manuel también vieron la jerarquía de las normas, y tenemos que la ley tiene un nivel superior y que los reglamentos están en un nivel inferior, y que lo que hacen es desarrollar el contenido de las leyes. Entonces, no podríamos otorgar por otro medio de contratación estos servicios que ya están descritos en el 39, porque hay que respetarlos y porque están en la ley, reserva de ley, y así lo ha establecido también la Contraloría General de la República en el pronunciamiento reciente, que fue una de las llamadas de atención que nos hizo a la institución. Entonces, expresamente dice aquí cuáles son, y dice que estos servicios de actividades no esenciales serán estacionamientos, servicios sanitarios, administración de instalaciones físicas, servicios de alimentación, tienda de la naturaleza, digamos, que es lo que tenemos en Chirripó, construcción y administración de senderos y administración de la visita. ¿Qué tenemos en este momento? En este momento todavía no está reglamentado. Ya nosotros trabajamos, ya tenemos un borrador del reglamento de este artículo. Creo que estábamos contra el tiempo cuando salió la ley, que creo que fue en abril o mayo de este año. Nos daba, creo que como 3 meses, una cosa así, para reglamentarlo. Y había que presentarle también a la Contraloría un avance y la publicación. Entonces, lo cierto, eso respecto al dictamen. Entonces nosotros corrimos, hubo una comisión en la que también trabajó Gravin, en la que trabajó Fabiola, que va a estar con ustedes ahora, en la que trabajó, ¿quién más? Bueno, un par de compañeros más, Giselle Méndez, pero bueno, ahí estuvimos trabajando en meterle la carnita a ese reglamento, y ahí hicimos un esfuerzo, un intento de definir, de describir qué implica cada una de estas actividades. Entonces esperemos que pronto ese reglamento se formalice, se publique y ya esté vigente, para que a la hora de aplicar este artículo ya las personas interesadas, las organizaciones interesadas, sepan a qué se refiere cada uno de estos servicios, ¿verdad? Que más allá de la palabra, bueno, ¿qué es para la administración? ¿Qué va a entender la administración y debe entender el administrado? ¿Qué es la prestación de cada uno de estos servicios? Algo muy importante, el mismo artículo prevé que se pueden establecer otros servicios, otras actividades no esenciales, pero que tienen que aprobarse por medio del Consejo Regional, no del nacional, sino del regional de cada área de conservación, mediante un estudio técnico que lo justifique. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a suponer, creo que habíamos encontrado que una de las actividades que se contrataron en Chirripó es exclusiva, que no está entre estas, ahorita no me acuerdo cuál es, el acarreo, creo que era, bueno, no me acuerdo. Entonces, no está expresamente entre ese listado que acabamos de ver, pero nosotros sometimos a consideración, con una justificación técnica, etcétera, al Consejo Regional para que lo incluyera como un servicio no esencial. Y así fue como se hizo, así fue como logramos incorporar ese otro servicio que no está en este listado, pero que pudiéramos sacarlo a concesión dentro de la que tenemos, que es Chirripó, que creo que es la única que está en ejecución en este momento. No sé si Manuel Antonio está funcionando, y la otra creo que es en Guanacaste, pero no sé la verdad si está ya en ejecución. Por lo demás, creo que somos los únicos que seguimos funcionando. Eso lo pueden preguntar a Fabiola. Ok, el mismo artículo, como les digo, toda esta parte verde es lo que se incluyó con la reforma reciente. Yo no sé si recuerdan, a inicios de este año, el diputado Villalta tuvo mucho interés y mucho empuje para que se diera esta modificación con la intención de favorecer a las organizaciones
comunales, vecinas más cercanas de las áreas protegidas, obviamente para buscar que sean ellas quienes se benefician directamente de los bienes y servicios que produce el área protegida. Entonces, es como les digo, esta partecita verde es todo lo nuevo, ¿verdad? Todo esto se incluyó ahora y entonces dice, estas concesiones y contratos podrán otorgarse, y ojo que dice, única y exclusivamente a. Entonces ya aquí va cerrando la competencia, por así decirlo, ¿verdad? Quienes pueden entrar a competir o a concursar para brindar estos servicios dentro del área protegida. Entonces dice de una vez, única y exclusivamente a asociaciones de desarrollo comunal, cooperativas, microempresas inscritas en el MEIC u organizaciones sociales nacionales sin fines de lucro. De igual forma, en el reglamento que redactamos, tratamos con la ayuda del Ministerio de Trabajo, del MEIC y un poco de normativa de definir qué entendemos por cada una de estas organizaciones, también la ley de fomento cooperativo creo que era, bueno, la ley de cooperativas, para definir cuáles son esas organizaciones, ¿verdad? Y entonces, una vez que saquemos un servicio a concesión, a concurso, entonces, por así decirlo, una condición para poder participar, que es exclusiva de ley, esa ni siquiera tenemos que ponerla en el cartel, ¿verdad? Es precisamente que sea una de estos tipos de organizaciones, porque la ley ya nos lo exige. Entonces, precisamente busca que se beneficien las organizaciones más, la comunidad organizada más cercana a las áreas protegidas. Entonces dice, ya pone además condición que tienen que tener un objetivo de apoyo a la conservación de los recursos naturales, que incorporen la gestión ambiental dentro de sus procesos. Vamos a tener que ver, ¿verdad? Es un poquito difícil, pero bueno, tal vez pedir estatutos, conocer un poco la experiencia, que certifiquen la experiencia para poder acreditar que realmente tienen incorporada la gestión ambiental dentro de los procesos normales de la organización. Y del área concesionada, la verdad esta parte nunca la entendí, pero bueno, pareciera que la primera parte es con respecto a la hora de concursar y la segunda a la hora de ejecutar la contratación. Entonces, ahí estoy interpretando, pero la redacción está un poco extraña. Requiere que tengan personería jurídica vigente y deben estar integradas y controladas directamente por habitantes de las comunidades ubicadas en la zona de influencia de la respectiva área de conservación, entonces, perdón, del área silvestre protegida. Entonces, eso es muy importante porque hay que definir esta zona de influencia, que también la definimos en el reglamento, para indicar que las organizaciones que se encuentren dentro de esa zona de influencia son las que pueden concursar para la prestación de esos servicios. Sería otro requisito de admisibilidad. Este es otro requisito, otro requerimiento dentro de la modificación de la ley, que dice que las áreas de conservación debemos brindar amplia información a estas comunidades sobre los servicios que decidan dar en concesión. Entonces, ideamos también de alguna forma cómo hacer esa publicidad o información, ¿verdad?, a las comunidades para que estén preparadas también, incluso para ayudarles a capacitarse en la prestación de esos servicios, que vamos a ver que el artículo también nos pone a nosotros esa tarea, a nosotros Estado. Dice también que las áreas de conservación tenemos que establecer un registro de las organizaciones locales a efectos de garantizar la mayor participación posible en los procesos de contratación. Eso quiere decir que la ley nos está permitiendo incluso invitarlas, ¿verdad? Bien sabemos que una publicación en la Gaceta o que en SICOP o en estas plataformas, lejos de ser muy públicas, ¿verdad? Podrían ser restrictivas, más para organizaciones que tal vez no tengan mucho acceso a Internet, por ejemplo. Entonces, sí establece una obligación para nosotros como administración de garantizar la mayor participación posible en estos procesos de las organizaciones locales. Entonces, ahí tenemos que jugarnos, la verdad, para hacer esa publicidad del momento en el que tengamos ya el concurso iniciado, o incluso desde antes.
vemos otra vez que este párrafo que sigue, en verde, también fue de los que se incluyeron con la reforma, y le da una competencia al INAH. Dice que el INAH, en coordinación con otras entidades educativas públicas y las municipalidades, entonces vea que nos meten el baile a varias organizaciones estatales, creará programas de capacitación e instrucción técnica orientados prioritariamente a las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de las áreas silvestres protegidas, a fin de que puedan aprovechar los beneficios de esta disposición. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos la tarea de capacitar, y creo que esto va encaminado, ¿verdad? Ya de una vez con esa finalidad. Conste que no somos ni INAH, ni entidad pública, privada, ni municipalidad, pero bueno, ya como Estado estamos trabajando en acercar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ya. En acercar a las organizaciones, a la comunidad organizada, a tener acceso a este tipo de contrataciones. Este último parrafito dice que este sí estaba desde antes, que los concesionarios y permisionarios deberán presentar auditorías externas satisfactorias realizadas en el último año, todo a juicio del Consejo Regional de Áreas de Conservación. Entonces podríamos, o podría el CORAC, el regional, eventualmente solicitar a los permisionarios o a los concesionarios que presenten auditorías externas. O sea, lo de satisfactorias, bueno, pues ya es una cuestión a valorar, ¿verdad? Porque parece que deberían ser satisfactorias entonces para el Consejo Regional, pero ya la ley sí prevé esa posibilidad. Ese sería el artículo 39, la modificación que tenemos. No sé, rapidísima, me robé 10 minutos hoy, ayer me robé media hora. Si tienen alguna pregunta, alguna aclaración que necesiten que yo les pueda hacer. Muchas gracias, Marta. No se preocupe porque estamos con buen tiempo, el receso lo pasamos antes de su presentación, entonces todavía tenemos unos 10 minutos para cualquier pregunta que haya, así que, bueno, en el chat no hay preguntas, así que si alguien tiene alguna consulta, por favor, abran mi. Una pregunta, ¿está bien, Marta? Sí, diga acá, don Carlos. Sí, bueno, específicamente en el caso nuestro, que tenemos la concesión de los servicios no esenciales en Chirripó, y bueno, en el caso mío, que soy miembro de una asociación que está empezando con la experiencia, ¿verdad? Porque anteriormente estaba a cargo de otras organizaciones. Sin embargo, bueno, con la modificación de ese artículo, que me parece un artículo muy ventajoso para efectos comunales, sin embargo, las asociaciones de desarrollo no tenemos los principios nuestros objetivos normalmente no están enfocados en el tema, digámosle, de principios de conservación y el tema de los recursos naturales, por un asunto más, bueno, histórico, tradicional. Sí. Nosotros lo que estamos programando es para las próximas asambleas de las asociaciones de desarrollo, es actualizarnos en ese sentido, digámosle. Plantear eso desde luego, bajo un proceso de capacitación a las comunidades para que sepan de lo que estamos hablando. Exacto. Pero retroactivo, digamos, ya tenemos, entonces en ese sentido sí es importante mencionarlo, digamos, y tal vez para recomendación a efectos de otras organizaciones que vayan adelantando las que no estén bajo objetivos que tengan que ver directamente con el tema de la conservación, que en realidad es algo que deberían de tener todas las organizaciones del país, del mundo, digamos, porque en realidad esa es la sobrevivencia de nosotros. Entonces, es conveniente ponernos, digámosle, no solo por el hecho de calzar dentro de lo que dice el artículo 39 y tener el derecho a la concesión, sino también porque es un asunto ya más de conciencia, digamos, que realmente necesitamos... Más si están dentro del área de influencia. Correcto. Sí, gracias. Ok, gracias a usted más bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguna pregunta, alguna participación? Yo tenía... Sí. Sí, bueno, es más que nada porque nosotros trabajamos ahorita con la concesión que estuvo administrando el parque, bueno, los servicios no esenciales,
y ahora con esto vamos seguro también a seguir trabajando con ellos. Entonces mi pregunta más bien es, porque cuando nosotros empezamos, pues todo lo de la cocinada, incluso pues, todo el mundo tenía derecho a cocinar arriba. Esa siempre ha sido como una duda que ha tenido, nunca he podido aclararla. Entonces, a ver si me pueden aclarar eso, de en qué se basan para que, por ejemplo, sea prohibido cocer alimentos en el albergue, por ejemplo. Sí, ya, ¿le puedo contestar? Sí, por favor. Ah, ok. Tal vez Gravin, si está por ahí, me puede, no, perdón, Gravin no, Laurita. Pero lo cierto es que originalmente, bueno, son parte de las disposiciones que puede establecer la administración. Le voy a contar, bueno, tenemos ejemplos, historia que contar, montones, pero lo cierto es que originalmente, pues sí, a la gente se le permitía cocinar. Sin embargo, parte de no solo de la protección al medio, ¿verdad? Son medidas de resguardo del área protegida. Recordemos que no estamos en un área cualquiera, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, las limitaciones que tenemos ahí no es porque se nos antojan, sino porque están adecuadas al plan de manejo del área protegida. Entonces, todas esas disposiciones se fueron limitando precisamente para bajar, ¿cómo diríamos? La incidencia de accidentes, ¿no? ¿Cómo se diría? Reducir la posibilidad de que haya accidentes en áreas que están especialmente protegidas. Me explico. Entonces, el plan de manejo, recuerden que Parque Nacional es la categoría de manejo más restrictiva y que el objetivo principal de un parque nacional no es el turismo, es la protección. Entonces, en pro de esa conservación, de esa protección, que es el objetivo primordial del área protegida y más un ecosistema tan delicado como son los del Chirripó, pues basados en los estudios, como les digo, en bajar los riesgos, se estableció que la mejor manera, incluso para el manejo de basura, por una cuestión de control y manejo del área, que se tuviera, perdón, doña Katia tiene el micrófono abierto, que se limitara la posibilidad de cocinar. Entonces, de esa forma, además, se le garantiza al concesionario que su actividad es económicamente viable y reduce los riesgos de accidentes dentro del área protegida. No sé si Laura, Roger González o Gravin quieren ampliar esta respuesta. Sí, buenas tardes. Yo sí quisiera ampliar un poquito lo que Marta está explicando también, porque recordemos que el servicio de alimentación no es un servicio obligatorio, en el sentido que cualquier visitante que esté en el Parque Nacional Chirripó y pueda llevar alimentos o suplementos para pasar su visita, pero que no requieran cocción, puede hacerlo. Entonces, tampoco es que están obligados a comprar absolutamente todo lo que ofrezcan los servicios el contratista actual, sino más bien puede jugársela, por así decirlo, con cualquier suplemento. Atunes y galletas. Exacto, sí. Y cereal, que es básicamente lo que llevan para su estancia durante los días de la reservación en el parque. Exacto. Gracias, Lau. Dice doña Jenny Vargas, ¿cómo se debe hacer para coordinar las capacitaciones por medio de Lina y otras organizaciones? Ok. Si no me equivoco, no, nosotros no incluimos eso dentro del reglamento porque la ley se lo da como una competencia de Lina. Entonces, más bien creo que a nosotros como institución lo que nos va a tocar es buscar el acercamiento con esas instituciones y, por supuesto, las organizaciones aquí tienen toda la herramienta, ¿verdad? En este momento de ir y decirle, bueno, señores de Lina, dennos una audiencia, queremos saber cómo van a hacer ustedes para identificar a estas organizaciones y cómo empezar a capacitarnos, porque es un mandato de ley. Entonces, creo que las organizaciones tienen en este momento esa herramienta a su favor y más bien entonces los invito a que busquen
como el INA, las municipalidades y ¿qué otra organización decía? Bueno, los capaciten. Sí, algo así decía. Eran 3 instancias que los capaciten precisamente en cómo acceder a estas contrataciones.